Yo soy una niña adoptada. Hace meses yo hablaba, ¿no?, de que yo era una niña abandonada, pero en realidad creo que no es un buen punto de vista, porque abandonada es que te dejen en la calle y como que les dé igual. No hay ningún tipo de diferencia hacia el amor que yo siento por mi hija que el amor que yo he recibido de mis padres. Y a los niños y a las niñas que nacen por gestación subrogada es algo que tú estás provocando, ¿no?, que esto suceda, y me parece terrible. Las redes sociales han cambiado el mundo de la política completamente. En vez de llegarte a argumentarios en contra fundamentados, simplemente eres una niña que haces hablando de política, no tienes ni idea. Yo siempre digo que menos mal que hay hombres para explicarme mi profesión. Tú cuando compras un hijo a la carta, tú estás pensando en tu hijo. A ti te da igual la madre porque tú la madre no la vas a volver a ver en tu vida. Pero piensa en tu hijo. ¿Realmente todo lo que tienes es fruto de tu esfuerzo? ¿O hay una historia detrás que ya te llevaba ventaja? La conciencia de clase no ha desaparecido. Simplemente hemos dejado de hablar de ella. Pero sigue ahí. En lo que somos, en cómo miramos, en lo que creemos que merecemos y en lo que damos por hecho sin preguntarnos por qué. Porque en el fondo todos nacemos dentro de una historia que nos elige. Un contexto, un acento, un barrio, una forma de vivir el mundo. La conciencia de clase no es una ideología, es un espejo. Uno que te obliga a preguntarte, ¿quién serías si hubieses nacido en otro lugar? ¿Cuánto de lo que tienes es tuyo y cuánto fue posible porque otros antes abrieron camino? Quizás tener conciencia de clase sea eso, entender que no todos empezamos desde el mismo punto y que el esfuerzo no siempre parte con las mismas oportunidades. Pero también es reconocer que hay belleza en cada esfuerzo, dignidad en cada oficio y una red invisible que nos une de forma global. Y quizá simplemente todo esto no va a dividirnos, sino de entendernos, de mirar alrededor con empatía, con humildad, con esa mezcla de respeto y curiosidad que solo aparece cuando de verdad te interesas por el otro. Hoy queremos detenernos en esa mirada que combina pensamiento, emoción, realidad, ternura, razón y piel. Por eso nos acompañan Adriana Gest y Vicente Molina. Dos voces que desde lugares distintos nos invitan a entender mejor lo importante de vivir en comunidad. Bienvenidos a Prelate. ¡Empezamos! Bueno, Adriana, bienvenida. Me hace muchísima ilusión que estés aquí. Te sigo en redes y me parece súper importante el papel que haces en todas tus redes sociales, tanto en Instagram, TikTok, porque, bueno, yo creo que al fin y al cabo hoy en día hay tanta desinformación que perfiles como tú, ¿no?, que hablan tan alto y claro de cosas tan importantes como pues, puede ser política o temas sociales, me parece súper importante. Así que gracias. Muchas gracias por venir. A mí como que me preocupa un poco, porque te escucho y al fin y al cabo yo no soy experta en todas estas cosas, sin embargo tú sí, ¿no? Si tú realmente crees que el mundo está tan mal como se pinta, ¿no? Porque al fin y al cabo tú ves la situación que hay en Europa, en Estados Unidos, en Gaza, en África, y es como, tío, ¿realmente estamos tan mal como lo pintan? Sí, yo creo que sí. O sea, siento ser desesperanzadora, pero yo creo que estamos viviendo un momento muy crítico, también un momento determinante de hacia dónde queremos ir, hacia algo mejor. O sea, que no estamos un poco al borde del precipicio, ¿no? Pero tenemos tiempo de dar un poco marcha atrás. O sea, estamos mal, pero podemos estar mejor. Sí. Yo lo que noto es como que ahora, de repente, como muchísima gente joven, que a lo mejor hace 5 o 6 años te decían, yo no sé nada de política, a mí no me interesa la política es una mierda, no quiero saber nada. Y como que de repente ahora hay mucha concienciación y mucho interés, ¿no?, en querer saber de, a ver, vale, hay tanta mentira, tanto bulo, ¿qué es verdad, qué es mentira? ¿Por dónde me están queriendo llevar? ¿Me están guiando a un sitio donde yo no quiero ir? Y luego también como veo que te critican o como que te ponen lo que tú dices en duda porque dicen que como que tu generación, ¿no?, que es la generación de cristal, ¿no?, porque como que nos quejamos de todo o prestamos atención a todo. Entonces yo realmente mi punto de vista es como, o sea, yo no creo que nos quejemos de todo, sino que ahora estamos teniendo interés por temas que antes igual no teníamos. Obviamente las demandas que tenemos ahora no son las mismas que tenían hace 50 años y eso hay mucha gente que no lo entiende. Y la narrativa esta de sois la generación de cristal por las demandas que tenéis, al final es una forma de ridiculizar. De quitar como valor, sí, ¿no? quitar valor a las cosas que decimos. Que me da mucha rabia porque luego la misma gente que dice sois la generación de cristal, os quejáis por todo, son la misma de ya no se puede decir nada y proceden a darte un discurso de 20 minutos vulnerando así los derechos de toda la población. Yo qué sé, cuando decimos que el lenguaje tiene que ser inclusivo,
eso es algo que molesta un montón, porque lo sienten como una tontería, pero al final el lenguaje es la base de todo. Si tú no te sientes representado por el lenguaje, no estás representado en la sociedad. O cuando hablamos de la sanidad, de la educación, o de ir a terapia, o de que tenemos ansiedad, o de las relaciones que tenemos con el trabajo que han cambiado muchísimo, o cuando decimos no utilicéis términos racistas, homófobos, o cuando basan todos sus chistes en oprimir a determinados colectivos, yo eso lo noto mucho se enfadan. Sí. Se enfadan y somos la generación de cristal y ya no se puede decir nada. Pero es que al final es una forma de ridiculizar nuestras demandas que no son las mismas, pero es que la gente mayor también tiene que entender que por ser mayor no tienen la verdad absoluta y que escuchar a los jóvenes es importante. Sí, yo creo que al fin y al cabo como que se dice como, bueno, esto antes se decía y no pasaba nada, ¿no? El humor negro, por ejemplo. Sí. Antes se usaba muchísimo. Yo soy la primera que antes usaba mucho humor negro y mucho humor negro súper racista, teniendo en cuenta que soy una persona racializada y mestiza, que creció en una sociedad blanca y que asumió ciertas coñas, ciertas bromas, pues míticos dichos que se usan desde hace 100 años, que luego cuando salí fuera, por ejemplo, me pasó cuando fui a Francia y decía algunas bromas y me decían, tía, eso no lo puedes decir, ¿sabes? Y el querer explicar a la gente, jo, es que esto no se debe decir porque no está bien, no es correcto. A mí me pasaba antes que yo hablaba de mí misma como mulata, ¿no? Y hasta que llegó una persona y me dijo, ¿tú realmente sabes lo que significa ser mulata? Y yo, pues lo que soy yo, no. Pues una persona que es una mezcla de un blanco y de un negro, fin de la historia. No tiene ningún tipo de maldad. Y cuando me explicaron lo que realmente era mulata, yo cogí y dije, ostras, pues en verdad es una bobería, pero pequeños cambios hacen la diferencia, ¿no? Y cuando me dijeron, pues es que es la mezcla de un caballo y de una mula, el caballo era el blanco y la mula era el negro y de ahí mulata. Y jodí, o sea, la mula, la burra. Y digo, tío, en verdad pues son pequeños cambios que realmente sí que pueden cambiar muchas cosas. Sí, es que en el lenguaje creo que es algo que hemos mejorado muchísimo en cuanto a percatarnos de estas cosas que parecen tonterías, pero que al final, chiste a chiste, va generando un... Ahora hay muchos memes en internet muy racistas que parecen pues, muy inocentes, pero realmente tienen una clara intención política detrás, porque al final vas normalizando, quieras o no, no se queda en un chiste. Al final vas normalizando ese racismo y al final puede acabar en otros espacios que no sean un chiste. Sí, o afectando o ofendiendo a ciertas personas que a lo mejor que no afecte a una no significa que afecte que no afecta a nadie, ¿sabes? Claro. Entonces, para mí algo muy importante hoy en día a la hora de comunicar en redes temas políticos, ¿no? Es que hay como muchos retos. O sea, ¿cuáles dirías que son como las dificultades más grandes que tú tienes a la hora de comunicar temas políticos con tu edad, siendo mujer, en redes sociales? Al final, una mujer joven hablando de política, muchas veces en vez de llegarte a argumentarios en contra fundamentados, simplemente es, ay, eres una niña, ¿qué haces hablando de política? No tienes ni idea. Yo siempre digo que menos mal que hay hombres para explicarme mi profesión, que hay muchos hombres de los que aprendo muchísimo, pero está la típica persona que no tiene ni idea de política y lo estás viendo y te intenta dar clases, pero a través del insulto además, o sea, directamente tus conocimientos siempre se ven menospreciados. Para mí eso es lo peor. O sea, te tiras 3 horas haciendo un guión que te has tirado años estudiando y siempre hay gente que menosprecia tus conocimientos a través del insulto. Ni siquiera el debate saludable de... Por supuesto, la política es debate, pero no es un debate saludable. Es simplemente tus opiniones no valen porque eres una chica joven, no tienes ni idea. ¿Te ha pasado muchas veces que hayan intentado quitarte valor? O sea, en todos los vídeos siempre hay alguien o que te habla por privado y te dice que no llevas razón, pero pues eso no es desde un debate sano, es simplemente que ellos tienen la razón y punto. Yo he visto que muchas veces como que utilizas, de hecho hace poco comenté un vídeo tuyo, que como que expones mucho a gente que realmente está diciendo algo que es completamente mentira. Yo con los bulos es algo que me molesta muchísimo porque estamos en la era de la información más desinformados que nunca, ¿no? Y de repente ves a alguien que además tiene muchísimos seguidores compartiendo desinformación desde además situaciones individuales y sobre todo que siempre va en contra de colectivos oprimidos. Y además se creen muy valientes por hacer eso. Todas sus desgracias son culpa de los inmigrantes o hay inseguridad por los inmigrantes o en contra de las mujeres y se lo intentan llevar a una posición de no estoy diciendo esto, pero lo estoy diciendo al mismo tiempo, ¿no? Como que no dejan la cosa clara, como para que tampoco a ellos se le critique, pero realmente se ve perfectamente que están atacando a X colectivo, que están hablando a favor de X valores o de... Yo creo que es muy importante
combatir un poco esa desinformación y sobre todo que estas personas aprendan que tienen un poder muy importante dentro de redes sociales y que me parece genial que quieran transmitir información o contar situaciones individuales, pero con un poquito de cuidado, porque no sabes a dónde puede llegar eso. Y más, siempre suelen ser hombres blancos heterosexuales hablando desde un privilegio. Y digo, ten un poco de empatía hacia lo que estás diciendo porque puede tener muchas consecuencias sobre personas que no estás contemplando porque has decidido que la empatía no forma parte de tu vida y ya está. Lo que yo he visto últimamente en redes sociales, sobre todo desde todo el movimiento que está habiendo en Estados Unidos, es como que los gobiernos están usando también perfiles pues, en TikTok, en Instagram, como para hacer política. Sí, porque al final yo creo que se percatan de que los jóvenes se están informando a través de redes sociales. Y podría ser algo súper beneficioso que los partidos utilizasen pues, a la gente joven para, pues eso, lo que estábamos hablando, escucharles, ¿no? Y que expresen sus demandas. Pero al final se ha convertido en todo lo contrario. En las redes es verdad que hay mucha gente intentando concienciar, desmentir y pues al final que votes de acuerdo a la realidad objetiva, ¿no? Pero se ha convertido en todo lo contrario. Las redes sociales han cambiado el mundo de la política completamente, pero completamente. O sea, primero fue el surgimiento de las bombas atómicas y después las redes sociales. O sea... Ha cambiado mucho en los años. Yo me acuerdo de estudiar en la universidad la política tweet, porque ahora hay muchos políticos que una rueda de prensa les da exactamente igual, pero luego ponen 100 tweets al día, como Donald Trump, gente así. Sí. Y hace poco hubo una crisis nuclear por Twitter. O sea, entre líderes estadounidenses y rusos discutiendo de quién tenía más bombas nucleares. Es verdad. Que es muy surrealista. Sí, sí. Pierde Como algo un poco que nunca te hubiese imaginado, ¿no? No, como que hace 10 años que solo el hecho de que un político tuviera redes sociales a lo mejor era hasta raro. Claro. Y ahora lo raro es que no lo haya. O sea... Sí. Además, normalmente los políticos suelen tener un perfil en redes muy institucional, sí, muy formal, pero hay políticos que se ponen a insultar a la gente por Twitter, o sea... Bueno, y de hecho yo creo que un político que ahora mismo es como muy querido por la generación Z, millennials, etcétera, obviamente de izquierdas, pero ya no creo que tanto de izquierdas, sino en general es Rufián. Y en realidad yo creo que es un poco por su forma de ser, porque lo ves llegando en tenis, como más cercano a lo que realmente somos la población, ¿no? Que no... La gran mayoría de la población no es ir en traje y estar así todo recto todo el día. O sea, tiene el discurso de un niño de 14 años. En cambio, por ejemplo, Rufián ha encontrado un punto muy bueno de... Ha encontrado el equilibrio. Sí, sí. Yo creo que es una persona que incluso a la gente que sea más de derechas también le llama la atención porque habla muy bien. Yo he conocido a mucha gente de derechas, porque yo tengo amigos de todos los ámbitos, que les encanta. Dice, realmente este tío me cae bien. Y me apetece escucharlo porque le entiendo cuando habla. Dice las cosas como son. Como son. Sí, como son. Y eso tiene un lenguaje que es muy atractivo también. Utiliza mucho lenguaje de internet, muchos zascas y no tiene pelos en la lengua. Totalmente. Pero yo creo que es un ejemplo a seguir. Es verdad que no todos pueden ser como él, ¿no? Que hay perfiles mucho más institucionales. Pero yo creo que hace muy buena labor. Yo creo que está bien que haya una persona como él metida en el Congreso, porque al fin y al cabo pues, rompe un poco todo, ¿no? Sí, además tal y como está el clima, pues ese clima que dices que observas en la gente, en el Congreso ya es... notas la tensión, o sea, los plenos son... pues que poco más y dentro de poco va a ser una velada con gente pegándose. O sea, te juro que un día se van a pegar. Hay una tensión. Hay días que yo también lo pienso, la verdad que sí. O sea, habrá que llamar a Ibai para que lo tenga. Yo creo que alguno podría acabar en la velada. Totalmente, totalmente. Y hablando un poquito de este tema, porque al fin y al cabo yo creo que es actualidad y es muy importante, ¿tú realmente crees que la gente joven es más de derechas? Sí. O sea, bueno, yo tengo un poco de debate con esto porque es cierto que la gente cada vez es un poco... Hay una ola reaccionaria que realmente como que invade a todas las capas de la sociedad porque estamos en un momento de crisis. Pero la gente joven es el caldo de cultivo perfecto para que surjan movimientos reaccionarios. Porque mi generación ha vivido en una crisis constante. O sea, yo... En 2008 tenía 7, 8 años, con la crisis, las consecuencias de la crisis, una pandemia, una guerra. Luego somos gente que hemos estudiado muchísimo,
yo tengo 2 carreras, un máster, los idiomas, y te preparas para un mercado laboral que luego no existe. Yeah. La gente tiene trabajos muy precarios. La vivienda, no tenemos vivienda, ni la vamos a tener. Somos una generación completamente parada, no podemos tener proyectos de futuro. Yo he cambiado mi cuarto en la casa de mis padres, me he puesto una cama grande, una tele, porque he dicho, aquí me voy a quedar, ¿a dónde voy a ir? Es que no puedo pagar 1.000 euros como mínimo por un apartamento en Fuenlabrada. Es que te mudas con tu pareja o con un amigo, o realmente asumir esos gastos. Piso. Pero es que compartir piso, que hay gente con 40 años compartiendo piso, es que es una barbaridad. Entonces, ante esta situación, la desigualdad que no deja de crecer, tienes 2 opciones. O, como ha pasado a lo largo de la historia, te buscas un chivo expiatorio al que echarle la culpa de todas las desgracias, ¿no? Yeah. Que en España hemos decidido que son los musulmanes los que menos nos gustan. Pero ahora, porque hace 10 años eran los gitanos. Sí. O sea, entonces, y en Estados como Unidos que siempre se va cogiendo colectivos más débiles para echarle la culpa de las cosas. Al sector más oprimido, y su eliminación significa que vamos a estar mejor. Ahora mismo eliminamos a los musulmanes y vamos a tener vivienda, un sueldazo, vamos a estar todos, vamos, que ni Donald Trump. Pero es totalmente mentira. Además, eso lleva a una deshumanización increíble hacia esos colectivos. En Estados Unidos, por ejemplo, está bien que metan a niños en jaulas y les separen de sus familias, porque la eliminación de esas personas supone que estemos bien. Entonces se consigue movilizar el odio por esa crisis que hay entre los jóvenes. Pero es cierto que también hay muchos jóvenes que... Hemos visto ahora todas las manifestaciones que ha habido. A mí me ha dejado impresionada el número de gente joven que había en la calle. Luego me distorsiona un poco porque veo la intención de voto y digo, ¿pero qué está pasando? Lo que pasa es que la gente joven no vota. Pero que últimamente, que es lo que hablábamos antes, como que de repente hay mucho interés y la gente quiere saber mucho y se está movilizando. A mí personalmente me ha impactado muchísimo ver las calles ahora con todo el tema de Palestina, tan llenas, cuando realmente se está como queriendo meter en la cabeza de la gente que los jóvenes son de derechas. Y en realidad, bueno, yo creo que ahora ya, por ejemplo, esto de Palestina está entrando ya un poco en la cabeza de que no es un tema político, esto ya es humanidad pura y dura, y probablemente muchísima gente que estaba en las calles no solo es de izquierda, sino que hay una mezcla, porque al fin y al cabo es sentido común y... Sí, y es que ya hemos sobrepasado unos límites. Es que yo creo que ya no hay manera, o sea, yo cuando veo a gente justificando esto digo, no encuentro el motivo, no hay, o sea, es completamente imposible, me da igual el espectro político con el que te sientas identificado, no puedes justificar esto, claro. Es completamente inhumano. Entonces quizás también sea un... Pero es injusto, o sea, que se generalice con una generación por lo que se pueda ver en redes sociales, porque la verdad es que yo creo que va muchísimo más allá, y decir que esta generación es de derechas y que tiene unos pensamientos súper racistas, tal, a mí me parece cuanto menos injusto. Yo creo que hay que hacer un balance entre señalar que esto está existiendo y que es cierto que hay un movimiento de ultraderecha que no solo es en las capas de la juventud, sino que es verdad, pues por eso que hay una crisis entre los más jóvenes que estamos completamente parados en nuestras vidas, no tenemos futuro, o sea, la gente joven no ve futuro, entonces es muy fácil llamarlos a ese movimiento, pero al mismo tiempo no, pues eso, no estigmatizar y tratar de hablar con la gente para saber lo que está pasando y solucionarlo, ¿no? O sea, un balance entre no criminalizar a la gente joven, pero dar respuesta a sus demandas. A mí me interesa mucho el tema de cómo te ves tú como mujer en todo este ámbito que lo tocamos antes, pero quería profundizar un poquito más, ¿no? Y últimamente, como que se habla mucho de las mujeres, la violencia política, y pues ahora que tú estás como mucho más expuesta, yo que te sigo lo sé, ¿cómo es estar tan expuesta en un terreno tan hostil como puede ser, pues eso, ¿no? Para ti, ya no solo como mujer, sino como, a mí me llama mucho la atención, mujer tan joven, porque ahora acabas de decir que tienes 2 carreras, tienes un máster, has estudiado tal, y realmente eso te lo tienen en cuenta, o tú no notas que el hecho de que tú te sigas formando te dé como más respeto en todo ese ambiente, ¿sabes? Yo creo que siempre hay un sector que no lo va a tener en cuenta, que le va a dar exactamente igual, sobre todo gente quizás más mayor, que siente que la edad le da la legitimación y el argumentario para que tu perspectiva no tenga ninguna validez, ¿no? Hay gente que por su edad ya piensa, yo ya tengo el conocimiento, mi verdad es absoluta y punto. Entonces siempre hay personas que te van a deslegitimar.
También es cierto que hay muchísima gente en redes, yo me siento súper acogida por la comunidad que estoy creando y no recibo tantísimo hate como otras mujeres que veo que sobre todo se centran en hablar de feminismo. Al hablar un poquito así de todo, es como que te sigue gente de muchos sectores y tienen una comunicación buena contigo. Luego veo mujeres que hablan solo de feminismo y siento terror del odio que reciben. Es algo que realmente no entiendo por qué crea tanto odio, tanta frustración el hecho de que se hable de feminismo, porque en realidad hablar de feminismo y hablar de igualdad, o sea, es que no va más allá de eso, o sea... Es horrible ver que hay mujeres que las acosan en su vida pública y en su vida privada, o sea, es que su vida está completamente determinada por el hecho de que hablen de feminismo, por el hecho de que quieran la igualdad. Como que se ha estigmatizado un poco la palabra. Feminismo es algo malo. Sí. O sea, ser feminista es ir en contra de los hombres. Y en realidad está muy lejos de eso. O sea... Es que hubo una reacción muy grande al movimiento feminista que hubo en 2018, cuando se llenaron las calles. Después de lo que pasó con La Manada, las mujeres nos sentimos muy arropadas entre nosotras, con ganas de volver a reivindicar. El problema es que ahora mismo, como tenemos garantizado, entre comillas, nuestros derechos en el plano jurídico, se ridiculiza mucho que lo queramos en el plano social, ¿no? Es como, ¿qué más queréis? Ya lo tenéis todo conseguido, ¿no? Incluso tenéis beneficios. Beneficios son que la ley nos tenga que proteger por ser mujeres, que eso ya viene a representar que no hay igualdad. O sea, si la ley nos tiene que proteger por nuestro género, pues mal vamos. Pero ya se entiende como que lo que queremos es la superioridad. Y se ha instalado mucho ese diálogo de no sois feministas, ahora sois feminazis. Y deshumanizan a las personas. Sí, ya me han atacado varias ocasiones. Sí que es verdad que tanto en el deporte no tanto, porque siempre he hablado con respecto al atletismo como que es un deporte súper igualitario y he hablado muy contundente sobre estos temas porque, bueno, pues yo creo que al fin y al cabo tiene que haber igualdad totalmente, pero a la hora de premiar tú tienes que un premio es un premio y punto, en plan, no... Pues igual, no va si eres hombre o mujer, pero por ejemplo en atletismo, y siempre lo digo, gana lo mismo el campeón del mundo que la campeona del mundo. Pero sin embargo hay muchísimas mujeres que ganan más que hombres, pues por lo que sea, o porque tienen mejor marketing, o porque han hecho X cosa que se ha hecho viral y se han hecho más conocidos. Como es un deporte más inclusivo, más... Es súper igualitario el atletismo. No es como el fútbol, quizás, que es muy discriminatorio hacia las mujeres. O sea, cuando hay partidos que igual la mujer es un árbitro, ya se ve el machismo que hay. Eso en otros deportes, como en atletismo, no lo ves. Yo tengo una amiga que es árbitro y arbitra en fútbol masculino y me lo tiene comentado de que hay veces que la respetan incluso más que en el fútbol femenino, pero que ha tenido momentos de sentirse totalmente... discriminada por ser mujer, ¿no? Por tomar X decisión y ya, ¡bum! ¿Por qué eres mujer? ¿Sabes? A lo mejor un hombre, que yo creo que el perfil de árbitro, por ejemplo, en fútbol, sí que es cierto que es como el enemigo, ¿no? Y todo el mundo odia al árbitro, y insultos y tal, y pum. Pero imagínate si aún por encima cometes un error o tomas una decisión que tú consideras pues, es una falta o un penalti y tal, pues que ella siendo mujer que lo sufre muchísimo más. Claro. Y los insultos no son como a un hombre que, pues, insultos más banales a una mujer le dicen vete a fregar. O sea, yo cuando veo vídeos en redes sociales de mujeres jugando al fútbol, siempre hay 50 comentarios de hombres diciendo que no es igual, que no vale igual que el fútbol masculino. Bueno, yo creo que al fin y al cabo es el mismo deporte. Que haya un fanatismo más hacia el fútbol masculino, pues yo puedo entender que al fin y al cabo esto es una empresa, no va a tener lo mismo un club. Es capitalismo. Claro, o sea, yo ya no creo que sea un tema de machismo-feminismo, sino del capitalismo en sí, que tú no le puedes pagar lo mismo cuando no llenan los mismos estadios, no lo consume la misma gente. Y creo que el problema es que como no se consume a la vez, si fuera mixto, otro gallo cantaría. Yo cuando era más joven, que sí que es verdad que yo creo que me caracterizo por ser una deportista que siempre he hablado bastante, pero a medida que han ido pasando los años, he pasado de tener un público casi 100% masculino a 80% femenino. O sea, he transicionado completamente al público que me dirijo y en realidad no sé realmente por qué es, ¿sabes? Sí, o porque ahora hablo más, o porque hablo menos, o porque he sido madre y la gente empatiza más con este tema. No tengo ni idea, es algo que a mí me como causa... que una mujer hablando ya es... Enfada. Sí. yo lo noto. Cuando hablo enfada, pero bueno, yo creo que el tema está en
en que aunque enfade, aunque no nos quieran escuchar, seguir haciéndolo, ¿no? Sí, sí. Y demostrando Si molestas que es somos igual por de algo. válidas que que luego hay personas que no son válidas. Y yo creo que no va ligado al género, sino a cómo tú lo expresas o cómo tú lo dices o los ideales que tú puedas tener o pensamientos o valores. Pero Claro. hay que separarse de... No es porque yo soy mujer o hombre que mi palabra vale más Claro. que la otra, ¿sabes? Sí, pero bueno, son estructuras sociales que se han creado y todavía no hemos conseguido superarlas. Ya. Sigue importando más la opinión de un hombre que la de una mujer. Porque tú, por ejemplo, en tu ámbito, tú has sentido que a lo mejor, pues imagínate, un señor de mucho más mayor que tú no te ha querido escuchar o prestar atención a lo que tú dices. Sí, sí, por tu condición. Constantemente. Yo, no sé, con familiares, por ejemplo, o con amigos de mis padres, es como que directamente tu opinión no vale nada. Y tú eres una roja pagada por el gobierno o algo así y ya está. O sea, porque hables a favor de los derechos humanos, tampoco necesitas mucho margen. Entonces yo cuando hablo con gente mayor o son gente que verdaderamente tiene conocimiento político y quiere hablar contigo para debatir bien, o normalmente cuando hay gente pues, que simplemente vota, siente simpatía por algún partido y tal, tu opinión no vale absolutamente nada. Y luego les ves hablando con otros amigos de mi edad, hombres, y hablan de otra manera. O sea, y les escuchan. A mí no me escuchan, tengo que gritar. Su espacio, ¿no? Sí, les dejan hablar. A mí no. Ya. Si tuvieras, por ejemplo, que decir, pues este ha sido el peor momento que he notado de más violencia política en lo que llevo de carrera como activista, creadora de contenido de estos temas, ¿cuál sería ese momento que más te ha impactado decir, wow? Cuando te metes con la ultraderecha. O sea, en el momento en el que tú señalas, que es algo que yo he decidido no hacer mucho, a pesar de que encima es el ámbito que más me gusta y que más estudio, pero cuando señalas a gente española que forma parte de determinados sectores, grupos que están organizados de gente joven, que van literalmente con camisetas nazis, pero niegan ser nazis, cuando te metes con esa gente te llega un odio, pero un odio que sobrepasa las propias estructuras sociales que hablamos de que se nos tiene menos en cuenta. No es ese odio, es un odio que te asusta muchísimo. O sea, que te da miedo salir a la calle porque recibes literalmente 1000 mensajes cada 10 minutos de hombres, porque el 99% son hombres, diciéndote de todo lo que te puedas imaginar, de delitos de odio. O sea, que eso es un delito. Pero a través de redes sociales hay como un margen para decir lo que tú quieras, porque como tienes una pantalla y no tienes a la persona cara a cara, supongo que esa gente en persona no se atrevería a decirme eso. Pero como lo dice a través de redes sociales y no tiene consecuencia, pues no sé. O sea, al final he sabido saber de dónde viene ese odio y no tomármelo en serio. Pero la primera vez que te pasa es horrible y lo pasas fatal. ¿Y te ha pasado en plan de salir de casa y decir, tengo miedo? Porque no, ahora que estás más expuesta, ¿no? Porque has tenido un crecimiento en redes bastante visible, de decir, tengo miedo de encontrarme con alguno de ellos y que realmente me pase algo. Sí, me pasó cuando me sucedió esto, ¿no? De señalar a esta gente y que vengan a por ti. Ahora ya he sabido entender que yo no soy especial en esto, que es que le pasa a todas las personas que hablan de esto en redes sociales y que luego no son tan valientes como se hacen ver en redes sociales, que igual te ven en persona y no te van a decir nada. Pero es cierto que los delitos de odio no dejan de aumentar. Y quizás yo soy una persona muy privilegiada porque soy una mujer blanca, heterosexual, entonces no estoy tan expuesta como personas que quizás no tienen redes sociales, pero sí que pueden ser más víctimas de delitos de odio porque les odian, es que les detestan y no dejan de aumentar los delitos de odio. O sea, en el 2023 creo que aumentaron un 21% los racistas y homófobos principalmente. Bueno, es que de hecho se habla mucho de que los delitos están aumentando por parte de los emigrantes, no sé qué, no sé cuánto, y en realidad son datos falsos. Tú has hablado de eso en tus redes y realmente los que sí que están aumentando son los otros, ¿no? Sí, sí. O sea, es que eso es brutal, la desinformación que hay, que es completamente contrario. La inmigración no deja de crecer. Tenemos más inmigración que nunca ahora mismo y la tasa de delincuencia más baja. O sea, en España no se están aumentando los delitos
generales, pero sí que aumentan los delitos contra los colectivos oprimidos y contra las mujeres también, y no dejan de aumentar. Entonces, claro, hay una relación entre el discurso de odio y el aumento de estos delitos. Entonces, cuando vamos a señalar, señalemos bien. Si te preocupa la seguridad, pues entonces los datos reales, ¿no? Preocúpate de buscar Claro, igual datos es que reales la seguridad te da realmente hablen. exactamente igual y simplemente eres un racista y ya está. Pues sí, al fin y al cabo son temas que preocupan y que yo agradezco mucho que estés aquí dando pues, tu punto de vista, porque a mí personalmente me encanta y me gusta mucho que vengas aquí a mi espacio, que es como mi casita. Y preciosa, ¿eh? Sí, ¿verdad? Esto me lo quiero llevar a mi casa. Yo también. Hablar de estos temas que realmente son muy importantes. Así que muchísimas gracias, Adriana. Por invitarme. Me ha encantado hablar contigo. Y ahora le voy a dar paso a mi colaborador, que lo adoro, y que se presente ya él, que es Jaime Silva, y nos va a traer una sección que yo creo que a ti te va a gustar mucho. Bueno, Jaime, pues bienvenido. Muchísimas gracias. Encantado de conocerte. Igualmente. Bueno, pues he estado indagando por internet y hay muchísimos titulares que tienen como punto de partida la generación Z. Y he encontrado uno bastante interesante, que es la generación Z le pone nombre a no vivir para trabajar y salir a su hora. Y es el minimalismo profesional. ¿Qué es esto? A ver, sorpréndeme. Básicamente es vivir. Que es entrar a tu hora de trabajo, trabajar las horas que tengas que trabajar y salir. A ver, me parece cuanto menos lo normal. O sea, yo creo que venimos mal acostumbrados de ver que nuestros padres llegaban a casa 3 horas más tarde de lo que tenían que llegar. Claro. Y como que lo hemos normalizado, pero es que eso no es lo normal. O sea... Es que hay gente que lo criminaliza, que queramos vivir, simplemente. Pero yo creo que también es una pérdida de la conciencia de clase a la que pertenecemos, ¿no? Que la gente no es consciente de que son clase trabajadora. Hemos asumido que todos somos clase media, aunque no tengamos casa, no llegamos a fin de mes, nos pasamos la vida trabajando. Es que es pero eso. Nos hemos acomodado mucho. No hay momento de vida, no hay momento Claro. de... Y lo que queremos nosotros ahora mismo es salir del trabajo y poder vivir. Como que se nos tiene como que los españoles queremos salir del trabajo para tomarnos una caña. Y no siempre es así. Ya. Igual quieres salir a tu hora del trabajo para estar con tus hijos. Igual quieres salir a tu hora Claro, del trabajo vivir. para ir al gimnasio. Tener tiempo de ocio, Para dar pasar un tiempo paseo. con tu familia, también irte de cañas, hacer lo que tú quieras. Lo que te pero dé la gana. Que no hemos nacido para pasarnos la vida trabajando. Totalmente. Y que no es necesario que nos pasemos la vida trabajando por un sueldo mísero, que luego además todas las ganancias no nos las quedamos nosotros. Sí. Antes la gente era como primero trabajar y luego vivir. Lo importante era que ascendieses, que tuvieses más sueldo, y ahora para nosotros es más importante los derechos laborales, ¿no? Sí. Que tengas teletrabajo, que tu trabajo esté cerca, que te paguen las horas extras, salir a tu hora, que te traten bien. O sea, Claro, lo sí, mínimo. normal. Claro, ¿no? lo mínimo, Pero exacto. antes todas esas conductas se normalizaban, ¿no? Sí. Por ascender. Ahora hemos comprendido que no vamos a heredar ninguna empresa y que queremos vivir. Yo creo que también lo que hay que quitar un poco a la gente de la cabeza, y aparte que yo creo que esto está probado, que no porque tú trabajes más horas vas a hacerlo mejor, sino lo importante es hacer, en esas horas que tú estás trabajando, Hacerlo bien. hacerlo bien. Es mejor que tengas una jornada laboral adecuada a lo que tú necesitas, a tus Claro. necesidades, Sí. para que tú tengas calidad de vida. Consigues que todo salga muchísimo mejor, ¿no? Totalmente. O sea, que los trabajadores estén a gusto, que se cumplan sus derechos laborales, que cobren bien, hace que trabajen bien. Y por supuesto que se puede trabajar menos y llegar a lo mismo. O sea, es que es totalmente factible. Además que estamos en la era de las tecnologías, que es que ahora se ha desarrollado todo muchísimo, que no se reduce la jornada desde hace 1000 años y ha cambiado muchísimo. Ahora con todo lo que tenemos, solo con tener teléfono, ya han cambiado todas Ya, las pero para relaciones tener laborales. que ascender ahora mismo tienes que mínimo echarle 5 horas más al día y que esas horas no te las pagan, pero no ven el trabajar bien, sino el trabajar más para que te dé más trabajo y se aprovechan de eso. Por ejemplo, el tema de pues grandes empresas, incluso de marcas importantes, buscan mucho a personas jóvenes para que trabajen para sus redes sociales o para lo que sea. Entonces, quieren esa creatividad, pero te ponemos un horario en el que acabas a las 2, pero si a las 2 no has acabado de subir X contenido o lo que sea, te quedas hasta las 5. Yo creo que la mentalidad de la gente ha cambiado, pero no por eso somos vagos, ¿sabes? Que eso también es algo que... Pero hay creo que mucha es gente que no quiere contratar a la generación Z. O sea, yo hace poco leí también un estudio respecto a esto de que no nos quieren contratar porque por esa Inestabilidad. mentalidad que tenemos, aunque luego trabajamos súper bien porque cuando nos ponemos a trabajar, pero cuando acabamos queremos irnos. Claro. A ver, Pero- pero es normal. Pero porque, claro, es que
la generación de ahora es lo que os digo, el minimalismo profesional, cuando acabas tu trabajo y no tienes por qué echar horas extra cuando encima, es que es eso. Bueno, y si haces horas extra, págamelas. Hombre. Porque el problema yo creo que es eso. O sea, que tú a lo mejor en tu trabajo, por X razón, tengas que un día hacer unas horas extra, me parece completamente normal porque pues puede pasar Hay cualquier veces que, cosa. claro, sí. O pues si trabajas de cara al público, pues a lo mejor no puedes cerrar a la hora que supuestamente tenías que haber cerrado, pero págame esas horas. Claro. No como antes, Por que eso no te no las nos pagaban. quieren contratar, porque queremos que nos paguen las Porque horas. somos Claro. listos. Ahora Alguna estamos vez. formados y conocemos los derechos de los trabajadores. Yo nunca he trabajado en mi vida, siempre lo digo. Yo la primera vez que trabajé como tal, fuera de atletismo, ¿vale? Y redes sociales, fue cuando abrí ahora mi cafetería, Area Café, que empezamos con 3 personas contratadas y yo tenía que estar trabajando y estuve trabajando 15 días. Yo jamás había trabajado y estoy súper orgullosa de haberlo hecho porque ahora empatizo muchísimo mejor con mis trabajadores. Sí, totalmente. Porque no es lo mismo decirle o pedirle X cosa a tu trabajador desde un puesto de jefe que nunca ha estado ahí metido, que realmente estar metido en la pomada y saber lo que es que de repente cuando estás cerrando, que te llegue una persona a las 7:59, me quiero tomar aquí algo. Entonces adoptas medidas para que, vale, tú quieres venir a las 7:59 a tomarte algo, vale, yo te lo voy a poner porque aún no he cerrado, pero pues take away. ¿Sabes? Claro. Que es cosas que antes a lo mejor Y la más en la gente, hostelería. claro, no se lo replanteaba y la hostelería era como el último eslabón, el eslabón perdido de los derechos de los trabajadores. Y yo personalmente, que me he metido en este mundo, digo, es que en realidad si tú quieres tener una hostelería de calidad, tienes que cuidar muchísimo más Sí. los derechos de estos trabajadores para que no se te quemen y que sientan que realmente tienen un Además, es trabajo sector digno. súper Porque maltratado. Sí, exacto. es que es muy duro, Pero que a día de hoy los jóvenes dan más importancia a la ansiedad que al sueldo. totalmente. Es así. Y por eso nos llaman generación de cristal también. Ya, sí, O totalmente. sea, por reivindicar nuestros derechos y querer vivir. Y querer vivir, O sea- no, pero querer tener horas para poder... pues, que yo quiero trabajar también. Es que somos unos vagos. Que quiero trabajar, pero déjame también mis horas No quiero para- estar en una depresión desde los 30 años, que antes Exacto. igual era más normalizado y te llamaban loco y punto, está loca, ya está. Ahora no, es que a lo Y yo mejor no no me puedo estoy bien porque no imaginar, estoy a gusto quizás en mi sea un trabajo. privilegio, Trabajar pero no para me puedo vivir y no imaginar vivir una para vida así. trabajar. Totalmente. Ya está. Sí. Es simplemente eso. Pero vamos, que es eso. Si tienes ansiedad, estás emprendiendo muy bien. Es verdad. Bueno, yo sí te digo que si emprendes vas a tener un poquito de ansiedad. A ver, pero... Este es un facto, o sea, Ya. creo que nadie que emprenda. Ya, pero no es lo mismo imposible tener emprender sin ansiedad, emprendiendo en algo que te gusta y es una ansiedad bonita, Y bien gestionada Claro. también. claro, a tener Claro. una ansiedad de no tengo vida y cuando tengo vida quiero no llego a descansar, fin de mes. quiero dormir, No me da el sueldo. ¿sabes? O no tengo casa. Y eso de compartir, que os he escuchado antes, a día de hoy, los jóvenes, si no comparten piso, Que es que ahora se están comprando habitaciones. Ha salido un nuevo mercado para que en vez de alquilar te compres una habitación. Y así, eso, no sé, pues tienes un cacho de casa. Y la gente pues se compra el resto de habitaciones. O sea, y ese luego punto cuando tú te estamos vas llegando. o compartes toda tu vida y todos bien. Ya, tienes que tener hijos, en plan, todos ahí aquí en dentro. Viva, pero en una habitación, ¿no? no, es Sí, que me sí. parece terrible eso, ¿eh? Sí. Tú te alquilas tu habitación y claro, después tienes tus zonas compartidas, entiendo. Sí. Te la compras. Te la compras. Te compras tu habitación. ¿Y qué porcentaje de la cocina es tuyo? El estante de arriba, el del Nesquik, que es mi no sé si estante. va incluido en la hipoteca el estante de la nevera. A mí eso ya me parece surrealista. Ya, es Pero brutal. después, claro, quieren que trabajemos más horas y que no nos la paguen. Por eso también yo creo que mucha gente joven se está volviendo a sus comunidades, ¿sabes? O sea, yo cuando me vine a Madrid con 16, todo el mundo se venía a Madrid. Sí. Y ahora veo que Estaba todo muy el mundo se romantizado. está yendo. O sea, todo el mundo está volviendo a sus comunidades porque realmente... Pues una vida muy acelerada. O sea, en Madrid todo el mundo va corriendo, todo es trabajar. O Chicas, sea, a ver, nada en, tampoco en así. comparación con Voy lo a que seguir ganas. buscando titulares, porque hay muchísimos, hay más de 300. Porque es que de este podríamos estar hablando, Sí, y sí. más con Adriana, mucho tiempo. un buen Pero rato. Cuidado con el siguiente titular que traigo, ¿vale? ¿Me lo traes calentito? Sí. Me parece bien, Jaime. Venga. Os quiero, chao, chao. Adiós. Chao. La entrevista que viene ahora me hace una especial ilusión porque trata de un tema que me toca muy de cerca, la adopción. Quienes me conozcáis y sigáis desde hace tiempo sabréis que soy adoptada y que creo que es muy importante hablar de la realidad detrás de la adopción, de acabar con todos los mitos que la rodean
y, por qué no decirlo, de defenderla frente a la explotación reproductiva. Hoy me acompaña Vicente Molina, al que seguramente conozcáis por la cuenta de Nuestro Hilo Rojo. Él es padre adoptivo de 2 niños junto a su marido Óscar. Es creador de contenido y divulga sobre la adopción y la diversidad familiar. Bueno, Vicente, qué ilusión tenerte aquí. Creo que nos conocemos desde hace bastantes años, pero nunca en persona. Nunca en persona, es la primera vez, la verdad. Así que me hace muchísima ilusión, muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme, de verdad, es un placer enorme. Si quieres contarme un poquito cómo empezó todo este mundo de la adopción, por qué quisisteis dar el paso, qué fue lo que os motivó. Yo tenía una necesidad brutal de ser padre. Yo me ponía a llorar en un escaparate de niños. Sí. Real. O sea, que 100%. tenías ese instinto que siempre se dice, ¿no? Instinto maternal, tú tenías el instinto paternal súper activado de siempre. De siempre. Y nos metimos en el mundo de la adopción desde el desconocimiento más absoluto. Nadie en nuestro entorno había adoptado, nunca, nadie, nada. ¿Tú realmente crees que ser padre es un derecho, ya que tú tenías como ese instinto tan arraigado? ¿Realmente era algo que estaba en tu cabeza o tenías como otra perspectiva de lo que era ser padre como tal? No, a ver, ser padre no es un derecho, ser padre es un deseo, ¿no? Esto siempre me gusta decirlo, ¿no? Lo que realmente sí que es un derecho es que todos los niños y las niñas tengan una familia. Yo muchas veces que a lo mejor he defendido la adopción en redes sociales, ¿no? Me han escrito personas diciéndome que bueno, que sí, que muy bonito, pero que al final, pues eso, que la adopción en España es carísima, que hay que esperar muchísimos años, que si no eres rico no te la dan y que al fin y al cabo ellos tienen el derecho de ser padres, ¿no? Como todo el mundo. Partiendo de la base que, por ejemplo, la adopción no debería de ser el premio de consolación de nadie. Quiero decir, la adopción es una forma más de crear familia. Yo conozco a familias, o sea, parejas heterosexuales que son fértiles y han optado por la adopción como primera vía. Quiero decir, no es la última vía. Es decir, cuando ya has hecho el pino puente y no puedes conseguir tener un hijo de forma biológica, está la adopción. No, la adopción es una forma más. Esto también es un poco un mito. Aparte, pues la adopción nacional, que es como nosotros adoptamos aquí en España, es 100% gratuita. Hay un montón de comunidades donde no tienes ni siquiera que estar casado, no necesitas una vivienda en propiedad, no necesitas, creo que había una cifra y todo se barajaba 40.000 euros en el banco. A mí me lo escriben todo el rato. Es de hecho, que no de pequeña es me lo cierto. decían. Tus padres te han comprado. Y es como, no, tío, mis padres no me han comprado. O sea, no han dado ni un solo euro. En adopción nacional no se paga nada. Nada. Y no entiendo por qué la gente tiene eso en la cabeza. Absolutamente nada. Mira, miento. Un informe médico que había que comprar en la primera adopción, porque adoptamos hace ya tiempo, ahora ya ni eso. Un informe médico que se tenía que comprar en el estanco, no sé si nos costó 2 o 3 euros, es todo lo que nos gastamos en el proceso de adopción. Fíjate, es que... ¿Y cuánto duró vuestro proceso? Porque también es otro mito, ¿no? El hecho de, bueno, como mínimo 10 años. Es que ese mito... va muy ligado al deseo de ser padre. Y me voy a explicar, quiero decir, tú quieres ser padre y tú quieres idealizar un hijo, tu futuro hijo, que sea un bebé, que sea de ojos azules. Un hijo a la carta, como digo yo. Un hijo a la carta, ¿no? Que no absolutamente pues, haya nacido a término, no haya tenido ninguna patología. Pues a esperar si llega, porque realmente como es tu deseo. Ahora, ¿tú quieres ser padre de un niño o una niña que ya exista? Es relativamente fácil, ¿no? Es fácil. Porque desgraciadamente los niños y las niñas que están en el sistema de protección y que son susceptibles de adopción, pues no son de esas características. El que más y el que menos pues ha sufrido, se ha consumido tóxicos en los embarazos, han nacido prematuros, han nacido... ¿Tú quieres ser padre de un niño o niña de estas características? Entonces adelante, es que vas a ser padre, vas a serlo mañana, porque es que está... Por desgracia, muchísimos. hay muchos niños que no tienen una familia. Y es que hay niños y niñas con 4 o 5 años
que es que acaban en centros porque no hay familias para ellos y ellas. No hay familias. Las familias que se ofrecen a la adopción quieren bebés y no siempre están esos bebés. Sí que hay que explicarlo porque mucha gente no lo sabe, ¿no? Tú cuando te inscribes para poder ser padre tienes como que rellenar ciertas cosas que sí y ciertas cosas que no, ¿no? Por lo que yo tengo entendido. Exacto. Y hay mucha gente que ahora nos estará escuchando y dirá, es que eso también es a la carta. Bueno, es a la carta, pero siempre se piensa en lo beneficioso que va a ser para ese niño o esa niña. Claro. Y me explico, es decir, si yo como padre adoptivo no pongo que me ofrezco a adoptar un niño o una niña que haya sufrido abusos sexuales, por ejemplo, y llega el día de mañana y me asignan una niña que haya sufrido abusos sexuales, porque esto es así, es una opción más, existe, por lo menos en Valencia, flaco favor le estoy haciendo a esta niña o a este niño, ¿no? Quiero decir, y encima en mi casa somos 2 padres y si esta niña ha sido abusada por un hombre, apaga y vámonos, ¿qué hacemos en el momento ducha? ¿Sabes que igual no es tanto decir? Porque tú no quieres, sino porque tal vez es porque no tienes herramientas para poder ayudar a ese niño a integrarse. Pero siempre se piensa en el futuro, ¿no? de tu hijo, no en lo que, venga tú, a la carta. No, es para después que ese niño o esa niña se adapte lo mejor posible a tu vida, ¿no? Claro. Tú te abres a una adopción de VIH, pues ahí está, ¿no? Te abres y entonces elegirlo es positivo para tu futuro hijo. Hay adopciones que el niño no ha pasado ningún proceso traumático como tal. Yo siempre lo digo, yo soy una niña adoptada, mi madre me dio a luz en su casa, me dejó en un hospital. Realmente hace meses yo hablaba, ¿no?, de que yo era una niña abandonada, pero en realidad creo que no es un buen punto de vista, porque abandonada es que te dejen en la calle y como que les dé igual, ¿no?, lo que te va a pasar. Es como, te abandono, ala, fuera. Sí, pero o sea, si vamos a la palabra literal, lógicamente abandonar es abandonar, ¿no? Lo que entendemos todos, pero tú fuiste separada de tu madre. Y eso sí que genera, y ahí quizás me totalmente lo puedas decir, de acuerdo, un sentimiento decimos de abandono, aunque no haya sido abandonada literalmente, pero un sentimiento de decir, porque los niños, bueno, tú eres madre, cuando nacen necesitan a su madre. Están programados para encontrarse con su madre. Y los padres adoptivos tenemos que ser muy conscientes de esto, muy conscientes, porque no es lo mismo ser padre biológico que ser padre adoptivo. Ser padre adoptivo es criar, al igual que los biológicos, pero es criar sanando todas estas heridas que traen nuestros hijos. Ese niño puede hacer su vida como una persona completamente normal, sin ningún tipo de problema, aunque sepa que va a tener eso ahí, siempre lo sepa, pero no por ello, ¿no?, tienen que ser niños problemáticos. Eso es uno de los mitos también que hay, ¿no?, que los niños adoptados tienen conductas disruptivas y me parece terrible. Y esto viene un poco también, bajo mi punto de vista, es porque hace años el tema de la adopción era un tema tabú absoluto, o sea, pero absoluto. Y yo tengo compañeros, yo soy del 78, y en mi colegio había niños y niñas adoptadas y eso era un secreto de Estado, lo sabía todo el mundo, pero no se podía hablar. Entonces, ¿qué pasa? Estos niños y estas niñas se enteraban ellos mismos que eran adoptados cuando iban a pedirle la literal de nacimiento para poder casarse o algo. Dime tú a mí si no vas a tener, cuanto menos, un disgusto con tu familia adoptiva, ¿no? Tu vida ha sido una mentira. Yo creo que se ha asociado a todo eso, ¿no? Es decir, yo me entero con 20 años que soy adoptado y la lío parda. La lío parda. Claro. Claro, ¿cómo no voy a tener una conducta disruptiva si toda mi vida ha sido una mentira? Entonces, naturalizar los procesos... hablar... Exacto, hablar. Yo en mi casa hablamos de la mamá biológica, pero de una forma muy natural y muy sencilla y muy bonita. Pero quiero decir que naturalizamos la adopción 100%. Otro miedo yo creo que también existe mucho, y de hecho fue la última vez que hablamos, fue por el tema de que si la madre biológica puede recuperar a ese niño, ¿no? Y yo te comentaba cuando hablé contigo de forma privada, que la verdad te agradezco mucho el vídeo que hiciste porque lo explicaste súper bien, que yo al fin y al cabo hablaba, ¿no?, desde el punto de vista de mi madre, lo que ella me transmitió, y que aunque sea relativamente imposible que eso suceda,
aunque si te dicen que hay un 1% de, pues yo qué sé, pues imagínate, pues esta mujer fue coaccionada para que te diesen adopción, lo demostrara ante un juez. A mi madre, claro, eso era lo que mi madre tenía en la cabeza, ¿sabes? ¿Qué de cierto hay en que eso pueda ocurrir? O sea, ocurrir no puede ocurrir, es decir, un niño cuando llega a casa después de, bueno, cuando te asignan un niño y entra en tu familia, desde ese mismo momento se llama un acogimiento preadoptivo. Ahí entras como, digamos, en un proceso judicial con la familia biológica. Bueno, no entramos nosotros, entra lo que es la administración. En un proceso judicial. Durante ese proceso judicial sí que se reclama, es muy común, ¿no?, que las familias biológicas se opongan a esa futura adopción. Pero llega un momento que ya sale un auto de adopción y este hijo ya tiene tus apellidos y a partir de ese momento ya no lo puede reclamar. Y yo siempre crecí con ese miedo y viendo el miedo en mis padres de igual hay una posibilidad de que esta mujer demuestre que no quiso darle en adopción y que va a recurrir y nos va a despellejar. Y aunque no gane el proceso, solo el hecho de pasar por ello, estaban aterrados, ¿sabes? Tener que enfrentarse, jolín, es que al fin y al cabo pues, es la madre biológica y no sería plato de buen gusto. Desde luego que empatizo muchísimo con ellos y es un poco, pues, nosotros lo pensamos, no en nuestro día a día, ¿no? Porque tenemos una vida muy normal, pero sobre todo cuando vamos al médico o a algún sitio así que se nos escapa un poco que hay multitud de gente, lo reconocerían, tal, porque además bueno, pues tienen más hermanos, mis hijos, y se pueden parecer, en fin, yo qué sé, que esto siempre lo tienes en tu cabeza y no te aterra, pero dices, ¿qué situación se podría generar, ¿no? Y lo entiendo. Pero es importante que se sepa, igual que yo cometí el error por mis vivencias, de lo que yo había hablado a mi madre, que al final, pues como tú bien dices, era un simple miedo, que lo normal es que eso nunca pueda llegar a pasar, pero es importante que se sepa porque sí que es cierto que mucha gente tal vez no da el paso a una adopción por ese miedo, ¿no? De, pues que a lo mejor me lo quitan. Y yo cometí el error de decirlo, pues, respecto a mi experiencia, pero es importante que se sepa que eso no puede pasar una vez que la adopción ya está legalizada, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Exacto, una vez ya es firme la adopción, se llama realmente, cuando la adopción es firme, no hay opción de retorno con la familia biológica. No, para nada. Para nada. Y aun teniendo en cuenta todos estos riesgos no riesgos, sino miedos o de querer guardar la privacidad de vuestros hijos, respetarla, ¿en qué momento decidisteis contar vuestra experiencia y vuestra historia? Porque yo creo que hay como un antes y un después, ¿no? en toda la historia que os involucra, en el cual empezáis a hablar como muy activamente de todo esto. Sí, realmente era por un poco todo esto que estamos hablando ahora mismo, de mitos, que es que socialmente es que se desconoce muchísimo la adopción cuando está al alcance de todos, es algo completamente legal. Quiero decir, es que a nosotros no nos conoce la gente y ve a dos papás con dos niños y lo primero que piensa es que es gestación subrogada. ¿Cómo puede ser? Totalmente. ¿Cómo puede ser algo que no está permitido en nuestro país y no piensa la adopción? La adopción es como, esto es imposible, y quisimos visibilizar justamente eso. De hecho, es que yo creo que está súper... Es posible, está aquí. Queríamos no ser referentes, pero decir, es que se puede. Es este el camino, no es lo otro. O sea, no normalicemos el comprar hijos a la carta, ¿no? Porque realmente hay otras opciones para ser padre. Tampoco íbamos por ahí, pero yo sí, por ejemplo, echando un vistazo en redes sociales, es que no habían padres por adopción, habían padres por gestación subrogada. Y dices, esto sí, esto no, tampoco, cada uno pues allá con su conciencia. Pero era por visibilizar la adopción, es posible y llevamos como 8 años en redes sociales, hemos ayudado
de verdad, y no es por nada, pero es lo más gratificante, ¿no? Ayudar a familias que en aquel momento pues lo veían todo como muy complicado, iniciaron los procesos, a día de hoy han adoptado, quiero decir, esto era el objetivo de nuestra cuenta, era ese completamente, ayudar, visibilizar. Creamos un blog, hemos creado también grupos de Telegram por comunidades autónomas donde pues las familias interesadas, porque a pesar de ser adopción nacional hay casuísticas muy concretas dentro de cada comunidad y bueno, y cada familia pues bueno, tenemos grupos por todas las comunidades autónomas de España para que intercambien opiniones, se asesoren entre ellos y la verdad es que es una gozada, es una gozada. Es que al fin y al cabo yo creo que la adopción está visto como una protección de la infancia, ¿no? Pero como que no se habla tanto lo que realmente le aporta a esos padres que adoptan, ¿no? Porque no solo te aporta el cumplir un sueño de ser padre, sino que la adopción le ha dado a mi madre unos valores, un amor por cómo ella vive la maternidad, que siempre lo dice. O sea, para mí en el momento que te cogí en brazos pasaron 9 meses y el que fuera pues no, pues una espera de 4 años, que yo siempre pensé que eran 7 y al final fueron 4. Cuando yo te tuve en brazos, como que lo viví incluso más intenso, ¿no? Yo no sé lo que es ser padre biológico, no lo voy a saber nunca. Yo sé lo que es ser padre adoptivo y es la mejor decisión que he tomado en mi vida, la repetiría 1000 veces más, si económicamente pudiera. Y lo que me aportan mis hijos es que no se puede describir, no lo sé. Yo solo sé que te estoy escuchando hablar y hablar de tus hijos, ¿no? Que tampoco lo estoy nombrando mucho porque al fin y al cabo creo que aquí el protagonista eres tú con tu experiencia, pero te veo en los ojos la cara que tiene mi madre cuando habla de mí. O sea, yo que soy madre biológica y por supuesto es una cosa inexplicable, pero honestamente, así como soy madre biológica, soy hija adoptiva, creo que no hay ningún tipo de diferencia hacia el amor que yo siento por mi hija que el amor que yo he recibido de mis padres. O sea, de hecho te digo más, yo aún quiero más a mi madre ahora que soy madre porque soy capaz de apreciar el amor que ella me dio, ¿no? Durante toda mi vida, porque para ella soy su hija. O sea, no... La gente le cuesta un poco entender eso de los querrás igual, pero es que realmente sí. A mí esa frase me tortura muchísimo porque, insisto, yo no voy a saber lo que es querer a un hijo biológico, solo sé lo que se quiere a un hijo adoptado, ¿no? Ya para ir cerrando, Vicente, creo que me parece súper importante. ¿Qué cambios crees que se deben de hacer en España para que la adopción se vea como algo más accesible, como una buena decisión y que realmente la gente lo tenga presente? Yo creo que en España faltan muchas campañas de sensibilización de muchos aspectos, ¿no? Como por ejemplo familias de acogida, que se necesitan tantísimas en España y no hay una campaña, quiero decir, a nivel nacional por parte del gobierno en televisión. Es decir, SOS, tenemos los centros de menores llenos y están los niños y las niñas esperando una familia donde poder criarse, ¿no? Mientras se soluciona su situación. Es decir, faltan muchas campañas. Yo no me atrevería a decir que una campaña de adopción, pero... no sé, por ejemplo, nosotros en redes sociales creo que tenemos también un altavoz importante donde tenemos que hablar, pues esto, de la adopción de los niños y las niñas con necesidades especiales, que es un poco lo que comentaba anteriormente, de cuál es la realidad de los niños que están esperando familias adoptivas. Hablar mucho y visibilizar muchísimo por parte de quien sea, si es del gobierno, fenomenal, pero y cualquier persona. Esto es hablar y dar voz, porque es que si no se desconoce, el acogimiento familiar es como algo, vamos, totalmente desconocido para muchísimas familias, es terrible. Y la adopción, pues seguirán solicitando bebés sin ninguna patología, rubios y de ojos azules. Y hay que ceñirse a la realidad
y a los niños, ¿no? que tenemos en nuestro sistema de protección y están ahí esperando de verdad un abrazo y hay que moverlo, hay que moverlo, hay que moverlo. Pues ojalá lo sigas moviendo durante muchísimos años más. Yo soy fiel creedora de que muchísimos niños en España tienen una familia gracias a lo que estás haciendo en redes sociales. Muchas gracias. Me parece súper necesario y Muchas yo, gracias. vamos, voy a seguir apoyándote al pie del cañón mientras tú quieras seguir compartiendo todo esto y ojalá pues sigas concienciando a muchas familias, dándole, pues eso, ¿no? Ese altavoz que tú tienes, gracias a tu experiencia y a tu historia, para que la gente, pues, ¿no? que se lo piense dos veces antes de recurrir a algo que socialmente creo que está más normalizado de lo que debería, cuando la realidad es que hay una opción que es muchísimo más bonita, como es la adopción, y que, como se puede ver en ti, en tu familia, incluso en mí, que puede tener finales súper bonitos y increíbles. Muchas gracias, Ana. Muchísimas gracias a ti por venir aquí al PLLate. Tenía muchísimas ganas de hablar contigo y nada, que espero que tu historia le ayude a muchísimas familias y que esto siga yendo hacia arriba y no hacia abajo, porque me parece que esto caiga en el olvido es cuanto menos impensable y se tiene que seguir dando altavoz al mundo de la adopción y quitando esos mitos y tabús que son mentira. Por favor. Y que se quiten esos miedos. Yo la primera, que me he equivocado en el pasado, así que aquí rectifico y me alegro mucho de tenerte entre mi comunidad para quitarme esos miedos y seguir viendo la adopción como lo que es algo maravilloso. Ay, jo, qué bonita eres. Ahora te doy un abrazo. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Vicente. Espero que hayáis disfrutado muchísimo y nos vemos la próxima semana en el siguiente programa. Adiós. Bueno, ya hemos llegado al final del PLLate. Espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos la semana que viene en el próximo PLLate.